Esto todavía queda mucho recorrido. Pues sí, lo conocía muy bien. No solo me quedo con el gol y con la asistencia, me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo. Hoy ha sido la primera vez que de inicio has planteado el plan de los tres centrales, que bueno, cuando llegaste al Real Madrid era lo que más habías utilizado en el Bayer Leverkusen y todos teníamos la expectación de si lo ibas a hacer o no lo ibas a hacer en el Real Madrid. Ha sido la primera vez, me gustaría saber cómo lo has visto, qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos de este primer día. Sí, en mi cabeza sí que siempre ha estado, ¿no? El poder ser flexible con los sistemas. Creo que los jugadores ya tienen suficiente inteligencia, cultura futbolística para entender por qué lo usamos, qué beneficios y qué cosas positivas sacamos. Y yo creo que sobre todo en la primera parte hemos tenido mucha estabilidad, hemos tenido mucha madurez, hemos conseguido tener buen control de juego, no nos hemos precipitado demasiado rápido sabiendo que había que esperar el momento. Y luego pues lo que te da, ¿no? La salida del 3 contra 2, tanto Dean como Tony podían coger altura, y los espacios intermedios con Jude, que hemos tenido una grandísima ocasión con la de Vini al principio, con la amplitud también. O sea que bueno, yo creo que tener esa flexibilidad sí que es algo que me gusta desde los principios, desde las ideas, pero poder ir usándolo de vez en cuando toque. Aquí Xavi, Carlos Forjanes del diario AS. Decías el otro día que querías ver la esencia o que conectara a Vinicius con su esencia, y yo creo que hoy ha conectado con ella. Sí, Vini ha hecho un gran partido, pero no solo me quedo con el gol y con la asistencia, me quedo con su sacrificio, con su compromiso defensivo, el saber juntarse, el saber cuando el central derecho progresaba hacer las vueltas por detrás, no quedarse descolgado, y eso nos ha permitido jugar muy juntos, tanto con balón como sin balón, sobre todo en la primera parte, y luego en ataque ahí pues tenía un poco más de libertad en esa posición, un poco no tan abierto, más intermedio, llegando bien al área, asociándose bien con Gonzalo, que Gonzalo pues desgasta mucho a los centrales y te puede dar esa libertad que también se ha beneficiado Jude. Y bueno, contento por Vini porque bueno, al final marcar, dar esa asistencia, tener buenas sensaciones es importante para cada jugador, no solo Vini, creo que muchos también hoy se van con buen feeling, yo también, pero hay que seguir, esto todavía queda mucho recorrido. ¿Cuánto conocía a Gonzalo García antes de llegar? ¿Te ha sorprendido como para ganarse tu confianza tan rápido? Pues sí, lo conocía muy bien. He seguido muy de cerca al Castilla. Conozco a muchos jugadores del Castilla, no solo a Gonzalo, que jugaba con ellos con frecuencia, lo que están entrenando con nosotros también. Los conocía muy bien. Sinceramente, no me está sorprendiendo tanto lo que está consiguiendo. Es el típico 9. Siempre pues está ahí intentándolo. Me recuerda en muchos aspectos a Raúl, siempre bien colocado, siempre esperando por su ocasión, con una gran ética de trabajo, ayudando al equipo. Los jugadores del Castilla, cuando tienen una oportunidad, luchan por aprovecharla. Por eso estoy muy contento con él, pero lo necesitamos más. Necesitamos más de él y estamos trabajando para que mejore. Muy contento por él. Cortegana de Athletic. Ha dicho ahora Vinicius que cómo está asimilando ese nuevo rol un poco más en el centro, que ya tuvo con Ancelotti en el año de la última Champions. En aquel momento fue un poco sorprendente para todos porque siempre jugaba en la banda. Cuando vuelva Mbappé, ¿también tienes pensado darle ese rol o es más para cuando no esté Kylian o que mezclen entre ellos? ¿Cuál es un poco la idea para mezclarlos, que el año pasado les faltó quizá un poco de fluidez? Creo que pueden hacerlo, ¿no? Tanto Vini desde fuera como Kylian como un poco más dentro, mezclando con Vini. No creo que una cosa sea excluyente de la otra, ¿no? Yo creo que entendiendo y dándole un sentido y pensando por qué se hacen las cosas, yo creo que las cosas pueden funcionar, tienen la calidad individual, pero necesitamos esa calidad colectiva para que el individuo, los jugadores, pues estén bien, con un buen soporte, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? No solo que sea uno, sino que seamos todos juntos para que cada uno se beneficie del sistema colectivo.
Hola, mister, por aquí Alberto Pereiro, Onda Cero. Acabas de dar una respuesta en inglés sobre Gonzalo García comparando con cosas de Raúl. En la retransmisión del partido también lo hemos dicho, que no sé si por movimiento, por estar siempre en el sitio adecuado, por la presión, por el primer toque, por lo que sea. Y luego, ya sabes que hay muchos jugadores arriba, viene Hendrik ahora también. Si nos puedes confirmar que, más allá de que nos guste a todos y que tú le conocías, si se va a quedar la temporada entera en el Madrid. No. Yo creo que todavía no hay decisiones respecto al inicio de la siguiente temporada, de la 25-26. Estamos ahora centrados en el Mundial de Clubes, con los jugadores que tenemos. Evidentemente, el Mundial de Clubes te va diciendo cosas, pero no hay ningún tipo de decisión. ¿Qué tal, Xavi? Rubén Cañizares de ABC. Dijiste en la primera rueda de prensa que te gustaría ver o te gustaría irte de aquí a Estados Unidos viendo un Madrid mejor equipo que el primer día. Bueno, son ya 10 días más o menos entre estos 3 primeros partidos. ¿Tienes la sensación de que de momento en esta primera fase ves un mejor Madrid hoy que hace 10 días? Y si con esto te vale, o digo, solo para este torneo, o se necesita un poco más, porque tú decías que no tenías que obsesionar con la final, pero la final ya está ahí a 4 partidos, empiezan los cruces. 4 partidos son muchos en un mundial, ¿eh? Los octavos todavía es muy pronto y todavía queda muchísimo, ¿no? Por lo tanto, sabemos que tenemos la Juve, sabemos que, evidentemente, me quedo más contento con el partido de hoy que con la primera parte contra Al Hilal, ¿no? También hoy el campo era mejor, la temperatura era mejor, ahora volvemos a Miami, pero sí que poco a poco algunas cosas hemos ido mejorando, pero todavía estamos fase startup, pronto todavía para ir diciendo, vamos, cautela, contentos por hoy, algunas cosas buenas. My name is Olainka Wolewa, report for News Agency of Soy Nigeria. Kat Woolley de la agencia de Nigeria. Quisiera saber cuál es la evaluación de la formación y de los diferentes momentos de su equipo y de cómo se van a enfrentar a la nueva temporada. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cuál es la evaluación de la formación y del ímpetu actual de su momento, de su equipo? Estamos apenas iniciando un nuevo capítulo. Estamos dando comienzo a una nueva era con el Madrid. Estamos haciendo cambios y justamente llegamos en medio de una competencia bastante demandante. Pero al cabo de 10 días aquí ya hemos pasado más tiempo juntos. Hemos podido, yo creo que ser más claros con relación a nuestra estrategia. Todavía hay mucho que mejorar, pero seguimos adelante. Justamente estamos en este momento. Vamos a llegar a octavos de final con la Juve. Para mí la Juve es la Juve. Tengo pleno respeto y debemos prepararnos ampliamente para ese juego. Nada de y después que sigue, porque es o continúas o te vas para casa, así que tenemos que estar listos. Soy Clive Jude de Uganda. Han jugado y han llegado hasta acá sin Kylian Mbappé. ¿Cuánto trabajo le va a costar a Mbappé regresar e incorporarse? Lo necesitamos. Lo queremos de regreso lo más pronto posible y en las mejores condiciones posibles también. Ya veremos. No quiero tampoco ser demasiado optimista ni demasiado pronto. No quiero adelantarme a lo que va a ocurrir el día martes que vamos a jugar, pero necesitamos a Kylian porque él es un jugador top de los mejores que hay en el mundo y esperamos tenerlo de vuelta. Hola, David Álvarez del País. Quería preguntarle por Rüdiger. Uno de los días que le preguntamos si iba a jugar con 3 centrales dijo que todavía no tenía centrales. Hoy en realidad tenía también 2 y Tchouaméni hizo de central. ¿Qué aporta Rüdiger para que haya decidido hoy dar este paso de probar ese plan y cómo está? Bueno, que parece que tenía algún problema. Sí, no, yo tenía calambres. Nada más serio. Después de 2 meses, primer partido que, bueno, el otro día jugó 15 minutos, hoy el primer partido que juega de inicio. Y Rüdiger ha jugado mucho con 3 centrales cuando estaba en el Chelsea y sabía que con poca explicación él iba a coger rápido. Aurel también lo puede hacer y hoy lo hemos... Porque yo creo que nos da riqueza, nos da variabilidad, nos da flexibilidad. Creo que también Arda y Fede con Jude un poquito más intermedio nos han dado buen control en la primera parte y esa
diferentes formas de hacer las cosas, diferentes formas de asociarnos, nos da riqueza y nos da calidad colectiva, que es lo que queremos, ¿no? Cuanto mayor calidad colectiva tendremos, los individuos serán beneficiados. Los jugadores, no individuos. Hola Xavi, aquí Miquel García del SFM de Suiza. Una pregunta bastante sencilla. Estás hablando mucho de Gonzalo, que parece que es tu delantero nuevo, tu nuevo Joselu. ¿Qué papel va a tener Enric entonces en tu rock and roll, en este Real Madrid? Bueno, yo no he dicho nada. Yo he dicho que Gonzalo, que estoy contento, yo no he dicho nada más. Ahora Enric está en proceso de recuperación, pero le queremos tener disponible lo antes posible, como todos los demás. Y ahora pronto podrá venir aquí a Estados Unidos a incorporarse con el grupo, a poder entrenar con el equipo, y cuento con él, por supuesto. In the front, that one, second row, that one. Hola Xavi, enhorabuena. Oye, una preguntita que te quiero hacer. Ayer dijiste sobre la entrega, el trabajo de todos. Y hoy a mí el equipo me ha sorprendido porque han trabajado todos y ha habido un momento que alguno había de relajación y ha habido un compañero que ha llegado a darle el toquecito. ¿Tú te sientes satisfecho con ese trabajo hoy? Sí, y hay una jugada muy ilustrativa que es en la segunda parte en un córner que lo pierde y la vuelta, el repliegue defensivo que hacemos todos los jugadores, ya lo podréis mirar. Es espectacular como todos se corren en sprint para ponerse detrás del balón, y eso es cuando hay ese sentimiento de tenemos que defender todos, de tenemos que involucrarnos todos, pues es muy importante, y en muchas fases, casi todo el partido lo hemos tenido un poquito más alto. La primera parte hemos ido un poco más alto, hemos recuperado mucho en campo contrario, la segunda igual un poco más bajo porque no teníamos tanta pausa con balón, pero sin eso es imposible hoy en día. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. Buenas noches, Xavi. Quería preguntarle si el planteamiento de la primera parte cambió un poco después del primer gol. Claramente el equipo dominó bastante la posesión y estaba atacando mucho, pero pareciera que al final del primer tiempo el Salzburgo pudo atacar un poco más y tuvo más posesión del balón. ¿Fue que tu equipo trató de replegarse un poco más y regalar la posesión, o fue una parte natural del juego que debería de, pues? Sí, yo creo que fue más natural que algo que buscáramos. En la segunda parte, en cambio, sí que hemos querido atacar demasiado rápido, sí que ha habido demasiada transición, sí que nos ha faltado juntar un poco pases y por eso se ha abierto un poco demasiado. Ahí no hemos podido meter más goles, pero no hemos podido jugar tanto en campo contrario. Igual a veces había que parar, no correr tanto para poder llevar el partido donde queríamos, pero no, lo de la primera parte ha sido una fase del partido. Última pregunta, last question. Hola Xavi, Diagolo para RMC Sport en Francia. Hemos visto otra vez esta noche un estadio lleno casi solamente de aficionados del Madrid. ¿Crees que a veces en Europa subestimamos, infravaloramos el amor de los americanos para el fútbol y la popularidad del deporte de aquí? No lo creo, porque nosotros hemos venido durante muchísimos años aquí y sabemos lo popular que es el Madrid en Estados Unidos, por supuesto en Sudamérica, en Asia también, en todo el mundo, ¿no? Esa es la grandeza del Madrid, que allá donde vayas hay madridistas y lo sentimos, ¿no? Por lo tanto, muy, muy agradecidos, porque la verdad es que hoy jugamos como en casa, creo que han venido casi 70.000. 64.000. Y entonces, pues eso es un boost, eso es un gran apoyo que tenemos y tenemos que agradecerlo. Muchas gracias. Thank you, Xavi.